que antes se llamaba de observación y práctica docente, que ahora es del trayecto profesional, que ponga en juego, ante condiciones reales, todo este conjunto de habilidades y conocimientos. Es ya iniciar el razonamiento lógico mediante el análisis de contextos y que el uso se dirija a solucionar situaciones específicas. El tercer nivel implica ya un diálogo muy fluido entre todos los procesos cognitivos de alto orden. Implica ya formular juicios, interpretar, conjeturar, generalizar, saber qué funciona en un contexto y qué no va a funcionar en otro y por qué. Todo esto es ya un uso consciente y mediado por una explicación coherente del trabajo. Uno esperaría que todos los docentes que están en las aulas hayan llegado hasta ese nivel de competencia de todo lo que aprendieron en su formación inicial y que sean capaces de inclusive replicar estas prácticas o de compartirlas con docentes de otras instituciones. Ahora, para poder evaluar esta complejidad que implica las competencias, pues requerimos ser capaces de establecer estándares de desempeño. En el marco legal de la Ley del Servicio Profesional Docente no se quiso utilizar la palabra estándar, se utilizó la palabra parámetro, porque el estándar tiene varias acepciones y se podía interpretar como estandarizar, y era algo que no sonaba como muy fácilmente aceptado por la comunidad docente, pero en realidad un perfil, parámetros e indicadores es un perfil, estándares de desempeño, que después se desglosan en indicadores. Los indicadores son aspectos ya más observables de la práctica docente que nos permitan construir técnicas, métodos e instrumentos para poder emitir un juicio de valor sobre las prácticas de los docentes. Entonces, los estándares, digamos que es un mecanismo metodológico que nos permite ir creando un constructo para poder hacer planes de formación y para poder hacer planes de evaluación de lo que es el desempeño docente. Si nosotros hablamos en abstracto del desempeño docente, nos imaginamos muchas cosas. Es necesario aclarar mediante estándares de desempeño qué entendemos todos por una práctica específica que deba ser parte de la función docente. Entonces, los estándares pues son construcciones de referencia que hacemos a partir de un perfil. En el caso de la Ley del Servicio Profesional Docente, el perfil es responsabilidad de la autoridad educativa y el desglosar de ese perfil parámetros e indicadores es un proceso que lo tiene que hacer la Secretaría de Educación Pública, pero validado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Es el papel que está jugando esta pieza que la reforma, con la autonomía que le confiere al INE, le da al instituto, le da un mandato, y el mandato es vigilar que los procesos técnicos, desde la derivación de estos perfiles en parámetros e indicadores, es decir, en estándares de desempeño e indicadores precisos, observables, de lo que debe hacer un docente para que se pueda evaluar si su práctica es adecuada o no. Eso es lo que estamos ahorita en el INE vigilando junto con las autoridades educativas. En la ley dice que el INE es la máxima autoridad en materia de evaluación educativa, y eso implica que nosotros vigilemos que lo que hace la SEP desde los referentes, los perfiles, parámetros e indicadores, sea apropiado de acuerdo a estándares de calidad de cómo se hacen estos procesos evaluativos. Por eso es que en nuestra página hemos estado publicando algunos criterios técnicos para hacerlo. Entre las cuestiones que estamos revisando es que estos parámetros o estándares de desempeño sean elaborados y acordados entre personas que tengan la autoridad y el conocimiento para hacerlo. Entonces, parte de las evidencias que revisamos es quiénes formaron parte de los comités que están trabajando en estos estándares de desempeño, si son personas calificadas que están en la docencia, que tienen años de experiencia, que tienen formación, etcétera.
Son informaciones sistematizadas y disponibles, eso es muy importante, tienen que ser públicas. Por eso el primer perfil, parámetros e indicadores, que fue para el ingreso, el primer proceso que se hizo este año, fueron públicos y se publicaron por lo menos 3 meses antes. Se dan estas difusiones o se hacen disponibles para dar una sensación de seguridad de qué es lo que se espera de mí y cómo voy a ser evaluado. A manera de definición, pues la palabra estándar a veces se refiere a modelo, un modelo a seguir de lo que es una buena docencia. A veces se tiene que traducir hasta un ejemplo específico para que sea comprendido por todos y que no se preste a una ambigüedad o a más de una interpretación posible. Es un criterio o norma para determinar qué tan bien se aproxima una ejecución a un modelo ideal de desempeño. Entonces el estándar a veces es tanto la meta como la medida de progreso hacia esa meta. Debemos ser capaces de poner la meta y de desglosarla hacia atrás, como en los niveles en los que se va generando esa posibilidad de desempeño. Puede ser obligatorio, requerido por la ley, voluntario. Muchas veces en muchas profesiones en nuestro país y en otros países los gremios se juntan y hacen su marco de desempeño, lo establecen las organizaciones profesionales, o de facto generalmente aceptado por costumbre, y puede medirse en una amplia variedad de formas. Entonces el ámbito en el que se sitúan los estándares están muy referidos al ámbito más práctico, al de la práctica, al de la observación de lo que hace un profesor que está llevando a cabo la función docente. La vinculación con la acción significa que se construyen para generar acciones que conduzcan a tareas específicas para alcanzarlos. Pueden operar como instrumentos para la acción siempre y cuando se le confiera autoridad a las personas que elaboraron estos estándares. Entonces, si ustedes se dan cuenta, con esto que estoy presentando, lo que estoy mandando como señal es la importancia que tiene el que estos estándares realmente representen, o que más bien que los docentes cuando los lean se sientan representados en esos estándares, porque para su construcción se está considerando es convocar a todos aquellos docentes que quieran participar en la definición de estos procesos. La Secretaría de Educación está con sus propios procesos involucrando a muchos docentes de las entidades federativas de los distintos tipos de escuelas a que participen en los comités que están desarrollando estos perfiles. Y en el propio INE hemos también participado con algunas consultas entre profesores, de manera que podamos elaborar un marco. La elaboración la va a hacer la autoridad educativa, pero nosotros estamos contribuyendo con la autoridad educativa, asesorándolos, allegándoles información técnica y también haciendo consultas para poder después los resultados de estas consultas compartirlos con la autoridad educativa. ¿Por qué son necesarios los estándares de desempeño? Muchas veces en educación los sistemas educativos requieren rendir cuentas a la sociedad, porque bueno, pues la educación se paga con los impuestos que todos estamos generando. Entonces es importante, ante la ausencia de estándares, uno no sabe exactamente qué es lo que debe exigir en la educación de sus hijos, ¿verdad? Cuando los estándares son públicos, cuando están lo suficientemente difundidos y cuando los docentes y la comunidad en general sienten que esos estándares que están publicados verdaderamente son los apropiados para que los niños y los jóvenes de este país desarrollen su potencial, entonces ya sabemos qué exigirle a las instituciones educativas. Las dimensiones del estándar, entonces, si ustedes lo ven, van entre lo prescrito, y ahorita voy a hacer referencia a
al marco normativo desde el cual se está trabajando el servicio profesional docente, lo observable, lo real, lo deseable, y desde luego pues también tenemos que ir a lo factible, lo que es factible en un contexto que tiene una diversidad sociocultural enorme y que aparte ha acumulado a lo largo de décadas brechas inmensas en el sistema educativo nacional, desde escuelas que tienen todas las condiciones necesarias para las mejores prácticas docentes, hasta escuelas que no tienen ni siquiera las condiciones mínimas ni el piso, y piso me estoy refiriendo hasta literalmente piso, ¿no? O piso como base de condiciones mínimas deseables en un entorno escolar. Si ustedes leen artículos que el propio INE ha estado publicando, si hacemos un análisis de décadas, de los 70s, 80s, 90s hasta el 2010, en 50 años ha habido avances en grados de escolaridad, hemos avanzado en el grado de escolaridad promedio en nuestro país, hemos avanzado en logro académico, con las pruebas PISA, SCALE, enlaces, se ha visto que ha habido un avance. En lo que no se ha avanzado ni un ápice es en los índices de Gini. Los índices de Gini miden la desigualdad social y en este caso la desigualdad educativa. Las brechas siguen iguales que hace 50 años. No hemos avanzado nada en términos de equidad educativa. Y actualmente una de las misiones fundamentales y que está en la visión de largo plazo del INEE es avanzar también no solo en la calidad, sino en una calidad para todos, en equidad educativa. Es al menos una de las propuestas que tenemos vistas en nuestro programa de mediano y largo plazo. Ahora, los componentes de los estándares tienen etapas de desarrollo. Actualmente pues estamos en los estándares de contenido que refieren lo que debe saber y poder hacer un docente, independientemente del nivel de la escuela, de las condiciones, como las cuestiones genéricas, aunque después también hay los perfiles complementarios que hacen la especificidad por nivel, por tipo de escuela, etc. Se tiene que hablar también de una definición de cómo evaluarlos, y esto implica las reglas para recoger evidencia de los estándares. Si hemos estado aludiendo a que no es solo atributos personales, sino que se requiere también recabar evidencia de la práctica, de lo que hace efectivamente el docente en su aula, pues entonces tendríamos que pensar en que muchos de los instrumentos o las técnicas o los métodos de acercamiento para evaluación del desempeño docente tienen que recoger evidencias directas de este desempeño, lo cual tiene que ver con el tipo de tareas y evaluaciones que se van a considerar válidas para juzgar este desempeño. Y los estándares de desempeño que indican qué también debe desempeñarse el docente y qué debiera mostrar en su evaluación. Cuando nosotros evaluamos algo, cualquier cosa, no tenemos acceso absolutamente a toda la película completa. Ni siquiera ustedes, cuando hacen evaluación formativa con sus estudiantes en el aula, son capaces de ser tan exhaustivos y recoger absolutamente todas las evidencias posibles para ser muy certeros y estar segurísimos que su emisión de juicio sobre el desempeño de cada alumno es totalmente válido, confiable, objetivo y que no se presta a ninguna discusión. ¿No es así? Ahora imagínense en una evaluación sumativa, de una evaluación que es externa, que no es interna en el aula, pues tiene también condiciones en las que se recuperan ciertas evidencias, pero no de manera exhaustiva, no es posible. Entonces es muy importante ser muy cuidadosos en definir específicamente qué aspectos son indispensables para poder recabar aquellas evidencias que sean las más pertinentes, y a eso se refiere la validez, para poder emitir juicios de valor que sean estimaciones muy cercanas a una realidad, a pesar de que no se pueda hacer
una recogida de evidencias tan exhaustiva y tan directa y tan cualitativa como la que hace cada docente durante todo un periodo de tiempo que tiene acceso al comportamiento, al desarrollo, a la evolución de sus alumnos. Entonces, con esto nada más es un poco la reflexión para que vean la complejidad inmensa que está mandando la ley del servicio profesional docente cuando quiere hacer la evaluación del desempeño de los docentes. Es algo demasiado complejo lo que se pretende hacer. Esto es lo que les decía hace rato, la equivalencia de la terminología. Hay una publicación que ustedes pueden bajar de la página de la UNESCO del 2011, de un proyecto estratégico regional de la Organización de Estados de América Latina y el Caribe, que nos da como ciertas orientaciones después de haber hecho un diagnóstico hecho por estos grupos de expertos latinoamericanos en políticas, 8 grupos nacionales de consulta y deliberación y representatividad de los ámbitos gubernamental, académico y sindical, para no tener un sesgo específico en algo. En este documento se habla de los principios que deben guiar la creación de los marcos de desempeño. Un principio fundamental es el reconocimiento del papel de los profesores en la mejora de la calidad educativa. Si no creyéramos en eso, no tendría ningún caso todos estos esfuerzos de trabajo, de hacer un marco del desempeño docente. La idea de fortalecer la carrera docente de los profesores de educación básica, la aproximación integral y sistemática del ejercicio docente como parte de las políticas educativas, que estén en el centro de la política educativa, la mejora de las condiciones contextuales, porque no podemos interpretar igual los resultados de un docente que tiene todas las condiciones favorables a aquel que no tiene esas condiciones favorables. Y también un análisis comparado de políticas y de lo que sucede a nivel internacional. Tenemos que vivir también pendientes de lo que está sucediendo a nivel internacional. Los principios de este proyecto específico son el de disponer de sistemas educativos que sean capaces de garantizar el derecho al acceso a una educación de calidad, esto que mencionaba, de mejorar también en términos de equidad educativa. El derecho a la educación, aparte, es un derecho que habilita a los seres humanos a exigir los demás derechos. Entonces es un derecho fundamental. Sin el derecho a la educación, muchas personas no son capaces de exigir o de velar por los otros derechos humanos marcados en todos los marcos de derechos humanos que existen a nivel internacional. Este documento hace estas dimensiones de su diagnóstico, la formación inicial, y ahorita más que nunca las escuelas normales tienen un papel fundamental en este proceso de la reforma educativa, porque son los que están formando a los docentes. La formación o desarrollo profesional continuo, todos los docentes que ya están en servicio y que se han formado a lo largo de los años en distintos programas curriculares. La carrera docente, que tiene que ver con todos estos procesos de promoción en la función, reconocimiento, promoción a otras funciones, y los procesos de institucionalización de políticas educativas que coadyuven a mejorar los procesos de formación inicial y continua. Si ustedes ven aquí, en un lado vamos a tener todos los resultados del diagnóstico que se hizo por este grupo de expertos de la UNESCO y algunas orientaciones que ellos dan para contender con todos estos problemas. Si ustedes ven los problemas, casi pareciera que el diagnóstico es de México y es de toda la región de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Escasa relevancia y articulación entre las diferentes modalidades, bajo impacto de las acciones emprendidas, desconocimiento de la heterogeneidad docente, falta de regulación de la oferta, poca consideración de la realidad de las escuelas y del aprendizaje colaborativo y dificultad para la regulación y escasa pertinencia de la oferta
de posgrados, de la oferta de formación continua y de posgrados. Entonces aquí, entre los primeros orientaciones que da el documento, nos habla de la construcción y definición consensuada de estándares que sirvan de referentes para el desarrollo profesional, la evaluación del desempeño con fines de mejora, y aquí nos estamos acercando al punto de que si esta evaluación que se haga dentro del marco del servicio profesional docente no se hace dentro de un marco que se acompañe con acciones de formación, no va a tener un eco en la mejora educativa. Eso es fundamental. Si se hace solamente con fines de rendición de cuentas o de selección o de ingreso y no con un fin formativo para mejorar las condiciones, las calidades, las cualidades de los docentes, pues esto difícilmente va a funcionar. La conexión de las acciones de evaluación con las acciones formativas. Les quiero compartir ya muy rápidamente, y esto me comprometo a dejarles la presentación aquí en la pedagógica para que después la puedan socializar, qué es lo que estamos trabajando en el INE actualmente para coadyuvar con la autoridad educativa, que en este caso es la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente a nivel federal, cómo estamos contribuyendo con ellos. Aquí vemos que la Ley General en el artículo 4 nos habla de que tenemos que hacer el conjunto de perfiles, parámetros e indicadores como referentes para concursos de oposición y para la evaluación obligatoria de todos los procesos, ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, que deben desarrollarse definiendo los aspectos principales que abarcan las funciones de docencia, incluyendo la planeación, se refiere a la planeación didáctica, el dominio de los contenidos, el ambiente en el aula, las prácticas didácticas, la evaluación que hace el docente de sus alumnos, el logro de los aprendizajes de los alumnos, la colaboración en la escuela y el diálogo con los padres de familia o tutores. Ustedes seguramente ya conocen el primer perfil, parámetros e indicadores que se publicó para el ingreso. Se está trabajando en los perfiles de desempeño. Seguramente van a recuperar mucho del ingreso, pero no se puede exigir lo mismo a una persona que ingresa que a una persona que ya está en el servicio. Entonces hicimos en el INE una consulta mediante una encuesta en línea, que está en un micrositio en la propia página, sobre qué es lo que se debería evaluar del desempeño docente, cómo se debería evaluar el desempeño docente y qué factores del contexto los docentes piensan que afectan su práctica educativa. Y lo que estamos viendo aquí son algunas características de los cuestionarios. Si ustedes se meten a la página pueden todavía contestar los cuestionarios, aunque ya hicimos un primer corte y hicimos análisis de resultados. Lo importante es que no solamente pusimos preguntas cerradas, sino que dejamos un espacio también, porque muy probablemente hay cosas que no lograron captar en el primer ejercicio de elaboración de los perfiles, parámetros e indicadores de ingreso, porque no fue posible pues hacer una consulta tan amplia, ¿no? Y entonces hicimos tanto análisis cuantitativo de tendencias como análisis cualitativo de las respuestas abiertas. En el análisis cuantitativo, pues básicamente frecuencias, medias de las puntuaciones obtenidas cuando eran escalas tipo Likert, y en el cualitativo hicimos un análisis para poder profundizar en aquellos rasgos. Aquí está la composición de la encuesta. Me voy a ir un poquito más rápido porque tengo un vuelo a las 7:30, ya vi que se me está yendo un poco el tiempo. Tenemos que la encuesta, si ustedes ven, la contestaron en educación básica aproximadamente 21.894 docentes. No todos eran docentes, algunos técnicos docentes, directores y supervisores. Logramos detectar con la clave del centro de trabajo alguna población que viene de zonas predominantemente indígenas o indígenas y de educación media superior. Son muy poquitos los de zonas indígenas, entonces no hicimos análisis cuantitativo, solo hicimos análisis cualitativo.
de algunas tendencias. Aquí vemos cómo se distribuyó la población que contestó la encuesta. Este fue un corte que hicimos en agosto, pero todavía sigue la encuesta, entonces podríamos tener más datos. Perdón, en media superior lo dividimos en tipo de bachillerato. Aquí tenemos los rangos de antigüedad. Lo que podemos ver es que hay mayores rangos de antigüedad en educación básica que en media superior. En media superior son como de menos años de antigüedad los docentes. En los resultados de qué evaluar, lo que empezamos a ver es a recuperar aquellos rasgos que podrían considerarse como los aspectos más relevantes en cada uno de los 5 dominios del perfil de la Secretaría de Educación Pública. Entonces vimos que, por ejemplo, en educación básica, lo más importante para los docentes es conocer los procesos de desarrollo y aprendizaje de sus estudiantes en términos de lo que debe saber el docente para planear y gestionar su clase, mientras que para media superior está más en el ámbito de dominar los saberes de su asignatura, argumentar la naturaleza, todo esto. O sea, empezamos a ver tendencias y diferencias de lo que es más importante para maestros de básica que para maestros de media superior. Los que están arriba son los que eran preguntas cerradas y se están validando con porcentajes de personas que los eligen como aspectos importantes. Y lo que está abajo son categorías emergentes de las preguntas abiertas del análisis cualitativo. Entonces vemos, por ejemplo, que para maestros de básica es muy importante el compromiso profesional para prever lo que se requiere en el aula, no llegar al aula a improvisar. El adquirir conocimientos que le permitan llevar a cabo una planeación pertinente. En lo que debe saber hacer un docente para llevar a cabo una práctica didáctica pertinente, en básica surgió mucho lo de los ambientes favorables, generar un clima de confianza en el aula, diversificar estrategias, pues el darse cuenta que no todos los alumnos son iguales y que tienen ritmos diferentes, el implementar situaciones de acuerdo a esas características de los alumnos. Todo esto que ven aquí, más algunos aspectos que tienen que ver con implementar situaciones de acuerdo a características también culturales, familiares, necesidades educativas especiales. Y si ven en media superior, pues surgen otros aspectos que son un poco diferentes, pero a lo mejor cambian de sitio en prioridad, pero también eran importantes. En cuanto al proceso de mejora continua de los docentes, pues vienen las partes de reflexión de su práctica, el que se traduzcan estrategias de enseñanza y aprendizaje, los nuevos conocimientos o experiencias que tengan, el trabajo de colaboración con otros docentes. Eso es muy buena noticia, los docentes ya están dándose cuenta de la importancia de socializar con sus pares. Entre las emergentes vemos el reconocer el uso de las tecnologías de la información que está permeando esta parte en los docentes. En cuanto a la participación en el funcionamiento de la escuela, pues vemos también aquí que la participación para poder superar los problemas del entorno escolar, el establecer la relación empática y de colaboración y diálogo con los padres, en fin, estamos viendo ahí algunas de ellas. Lo que debe conocer y practicar sobre sus responsabilidades legales y éticas referentes a la profesión, está muy de vista ya la parte de la equidad, la parte de que el docente ya reconoce su papel para promover colaboración y equidad, el respeto a las diferencias lingüísticas, etc. Y de las emergentes, el que muestre interés en los alumnos y en su motivación, el que integre elementos del contexto para propiciar mejores prácticas. En cuanto al cómo evaluar, les presentamos todo un repertorio de técnicas e instrumentos de recogida de información que se han utilizado en diversas etapas del país y en otros contextos, y vemos que en cuanto a grado de pertinencia,
consideran muy pertinentes los cuestionarios de autoevaluación, y esto seguramente se tiene que retomar mucho en los procesos de evaluación interna en las escuelas una vez que estén publicados los marcos de desempeño docente. Una buena práctica al interior de los centros escolares sería empezar a hacer instrumentos de autoevaluación, el portafolio de evidencias. Varía mucho de educación básica media superior el grado en que se confía en determinados instrumentos. Y en cuanto a los factores del contexto, se organizaron por gestión y organización de la escuela, entorno escolar, y por ejemplo aspectos de infraestructura escolar o de mobiliario. Aquí pues muchas cosas resultaron como tendencia muy importantes. Entonces lo que hicimos fue ir a hacer una técnica más cualitativa para profundizar en las tendencias que no nos permitían ver aspectos más importantes de las preocupaciones que tienen los docentes en torno a la evaluación. Estos grupos focales los llevamos a cabo, en total 46 grupos focales ya por nivel educativo. Maestros de preescolar en un grupo específico, maestros de primaria en otro, maestros de especial en otro grupo, y lo hicimos en 9 entidades federativas. ¿Para qué? Para profundizar en aspectos de la función docente que están incorporados en el perfil, y si se requiere añadir alguno, para conocer la opinión sobre la pertinencia de ciertos instrumentos y también recoger preocupaciones y advertencias de los docentes en relación a la aplicación de determinados instrumentos en sus contextos. El método analítico que hemos llevado a cabo es delimitar unidades de análisis por medio de selección de porciones de texto que conformen núcleos de significados. Estos son los que retomamos en cada una de las partes, qué, cómo y el contexto, y por cada nivel educativo. Y en términos de la definición de los sistemas de codificación de información, pues se aplicaron diferentes instrumentos. Para los diferentes instrumentos hicimos un análisis de pertinencia, recomendaciones que hacen los docentes y consideraciones sobre el contexto. En cuanto al qué evaluar, qué elementos de la función docente no estaban incorporados en los resultados de la encuesta y ellos consideraban que eran importantes, vimos algunos indicadores adicionales. Por ejemplo, en primaria, para ellos es importante que el docente conozca los elementos que conforman una planeación de clase. Lo que el docente que organiza y evalúa el trabajo educativo, vemos que sepa adaptarse a imprevistos del aula de clases. Para todos los niveles surgió ese indicador. El que tenga una actitud favorable para el proceso educativo salió solo en primaria. En otras dimensiones no hubo aspectos más allá de los que salieron en la encuesta. En cuanto a las dimensiones del docente que organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional, en media superior surgió una disposición para participar en procesos de evaluación. En primaria y secundaria, para la participación del docente en la escuela, el que construya con la comunidad escolar una cultura de respeto y reconocimiento hacia la profesión docente. En fin, ahí estamos viendo en cuanto al qué. Por último, quiero compartir lo que llevamos respecto a los instrumentos. Apenas los grupos focales se hicieron en octubre. Ustedes saben que las técnicas cualitativas llevan mucho más tiempo. Apenas terminamos de las transcripciones de tantos grupos focales y hemos hecho un primer análisis. Rescaté el del instrumento de la observación, aunque también lo hicimos para portafolios, para exámenes estandarizados, para todas las estrategias hicimos preguntas específicas. Hasta ahorita hemos avanzado solo para básica y solo para la técnica de observación, pero seguimos avanzando en ese análisis y todo lo estamos compartiendo con la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente para que esto se refleje en el marco de la buena enseñanza que van a sacar como perfil, parámetros e indicadores de desempeño para evaluar a los docentes en servicio, ¿sí? Entonces estos son avances, es lo que opinan los docentes y es lo que estamos recogiendo desde el INE para apoyar
a la Coordinación Nacional, que es la responsable de hacer los perfiles, parámetros e indicadores. El INE no los va a hacer. El INE está recogiendo con esta estrategia información que pueda ser útil para la Secretaría de Educación Pública. Entonces aquí lo que llevamos hasta ahorita es que en términos de pertinencia los profesores de los 3 niveles de educación básica expresan que la observación en el aula debe ser considerada como una técnica pertinente para la evaluación de su desempeño, ¿no? Y aquí nomás copié algunos ejemplos de citas textuales, ¿no? Mejor que me vean y ya. Ahí es donde se pueden dar cuenta de todo nuestro trabajo, si está bien planeado, si las estrategias son adecuadas, si llevamos la inclusión de los alumnos, están en esta parte de la inclusión. Creo que ahí en ese punto sería básico para ver el desempeño del maestro. Pero hacen recomendaciones, que sean varias sesiones de observación que permitan dar seguimiento. En un día es imposible, ¿no? De este modo el observador tendría elementos para ver si realmente funciona o no lo que tú estás llevando a cabo, lograr con los alumnos. ¿Qué recomendaciones generales hacen? Que los docentes de primaria insisten en que la evaluación no sea superficial, que no se vaya a verificar solo el cumplimiento de lo administrativo, ¿no? Incorporar auxiliares tecnológicos para la realización de videograbaciones y audiograbaciones. Ahí vemos algunas citas textuales. Entonces sería bueno grabarnos y enviarlo dando una secuencia didáctica, demostrando nuestras habilidades, porque no es lo mismo un examen que lo práctico. O sea, sí hay una tendencia de los docentes a que se les evalúe mediante observación in situ. También nos dicen pues que vayan con guías de observación precisas, y ahí se están refiriendo a los instrumentos que utilicen los observadores, rúbricas o guías de verificación, que lleven una guía específica de lo que en realidad se va a valorar, que el docente no sea avisado el día de su evaluación. Curiosamente los docentes no se preocupan por prepararse para especialmente, ¿no? Y el observador adecuado. Y aquí nos llevamos muchas sorpresas porque opinan muy diferente los de preescolar que los de primaria, que los de secundaria. El observador de preescolar, para el maestro de preescolar, el observador más pertinente es un par docente, de otra escuela, pero del mismo nivel y del mismo contexto sociocultural, para que pueda entender lo que está pasando en el aula, ¿no? Y ahí van algunas citas textuales. Conocen el trabajo en el aula, ellos saben los procesos, los momentos, las situaciones que se viven, sería más enriquecedor, y el par docente nos da ideas. Entonces están pensando en una evaluación formativa, que fuera del mismo nivel, de similar contexto, para que no influya positiva o negativamente debe ser de otra escuela. ¿Quiénes los maestros de preescolar consideran que no son pertinentes para ser los evaluadores? Pues los padres de familia, los supervisores, las normalistas recién egresadas, el asesor técnico pedagógico. Curiosamente, porque para primaria el asesor técnico pedagógico sería un observador pertinente. Y aquí hay algunas cosas. ¿Por qué las normalistas recién egresadas no? Dice, pues ¿cómo van a conocer nuestro trabajo si van iniciando? No cuentan con las herramientas. Los supervisores, ¿cuándo pisan el aula? O sea, aquí hay algunas críticas, ¿no? Los padres de familia, por evadir su responsabilidad, dicen que el maestro es el malo. El director no sabe realmente cómo trabajan muchos de sus docentes. El ATP, bueno. Pero para primaria es muy diferente. Las opiniones, para el primaria el más adecuado es el ATP y un evaluador externo. ¿Por qué? Pues porque el ATP en lo personal es la persona adecuada siempre y cuando esté capacitado. Yo estoy de acuerdo en que sea un evaluador externo para que vaya soportado por una evidencia práctica y traiga algo con lo que nos va a evaluar. Yo considero que sí tiene que ser un director, fíjense, mientras que para preescolar el director no, para primaria sí. Pero advierten de las características deseables en caso de que fuera evaluador externo.
siempre y cuando fuera un evaluador que conociera la práctica docente, que tuviera las herramientas o la formación docente para que pudiera entender el trabajo que está observando y que está desempeñando el maestro. Un evaluador externo sería conveniente siempre y cuando tenga algunos factores que realmente sean evaluados de una manera adecuada y que no vengan con un desconocimiento de lo que el docente debe desempeñar. Para secundaria también no hemos terminado de hacer el análisis, pero es como que no hay una posición muy clara, están muy encontradas las opiniones entre los profesores de secundaria. Otros resultados que queremos proyectar es identificar las opiniones respecto a pertinencia y sugerencia de otros tipos de instrumentos y técnicas, identificar nuevos instrumentos que ellos propongan y también identificar problemas expresados que estén vinculados con la utilización de instrumentos en contextos específicos. Pero bueno, apenas empezamos el análisis de todo lo que se tuvo que transcribir de los grupos focales. Quería compartirlo con ustedes para que sepan, estamos en ese proceso, todavía no hay definiciones. Si alguien les dice, ya se sabe quién va a ser el evaluador y todo esto, es un proceso en construcción que tiene unas complejidades técnicas y de factibilidad inimaginables. Bueno, no creo que no sean imaginables, tan solo pensar que son más de 1.600.000 maestros en servicio en más o menos 240 y tantas mil escuelas, en donde más de la mitad de las escuelas están en zonas que no son urbanas, muchas de difícil acceso, muchas multigrado. ¿Qué les puedo decir? Imaginen la complejidad. Cualquier técnica que se elija va a requerir de procesos técnicos, de recursos humanos capacitados que no tenemos actualmente en el país, no tenemos evaluadores suficientes. Por eso el mandato es que el INE tiene que tener un programa de certificación de evaluadores. Se está revisando el perfil que se sacó para los primeros evaluadores a certificar, porque todos hasta ahorita son maestros en servicio y no podemos sacar a todos los maestros en servicio del aula para ir a evaluar a los demás. Entonces hay una serie de complejidades técnicas y de factibilidad que estamos ahorita analizando junto con la coordinación del servicio profesional docente a detalle para sacar el modelo de evaluación de desempeño docente más adecuado y pertinente, que sea factible, porque podemos sacar el mejor y si no es factible, si no se puede operar, si no hay las condiciones o los recursos para operarlo, pues es un modelo que no va a ser útil ni va a servir para nada. Entonces, con esto quiero terminar la plática. Sé que van a quedar muchísimas cosas de dudas al respecto, pero bueno, creo que ahorita sí ya no habría tiempo para preguntas. Lo que ofrezco es que a través de la dirección de la Universidad Pedagógica se las hagan llegar y yo con mucho gusto podría contestar algunas de ellas vía correo electrónico. Les agradezco mucho su atención, tuve un gran placer de estar con ustedes compartiendo lo que estamos trabajando. Pues desgraciadamente ya no nos queda espacio para preguntas, porque si no la doctora pierde su vuelo. Realmente hizo un espacio en su agenda para poder estar aquí el día de hoy. Prácticamente vino a compartirnos su experiencia y los avances que hay en materia de evaluación de docentes y directivos, y la petición de la doctora en las hojas que les están pasando de evaluación. Ahí nos pueden escribir las preguntas y nosotros se las podríamos hacer llegar a ella para poderlas difundir con ustedes. Doctora, a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional y de nuestra directora, la maestra Ofelia Morquecho Buendía, le entregamos el siguiente reconocimiento, que a la letra dice así: la unidad 011 de la Universidad Pedagógica Nacional otorga la siguiente constancia a la doctora Yolanda Edith Leiva Barajas,
por impartir la conferencia Los marcos de la buena enseñanza y la evaluación del desempeño docente, realizada en el marco del 21º Encuentro Académico Nacional, realizado en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 011, el 26 de noviembre del presente. Aguascalientes, Aguascalientes, noviembre 2014. Educar para transformar, maestra Ofelia Morquecho Buendía. Maestra. Y un